Buenas noches, profesor, compañeros. En la noche de hoy, nuestro grupo va a hablarles sobre el derecho social. Mi nombre es Luis Oxon y mis compañeros son Yamil Henry, Jair Cordero, José Magallón, Eira Reina, Damaris Delicer, Esmeralda Outen, Tairet Torchia, Josué Raulin y Katia Truco. Bien, primeramente vamos a hablar sobre qué es el derecho social. Pero para poder hablarles sobre el derecho social, tenemos que definir la palabra derecho. El derecho no es más que un conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad. Así es como todos lo conocemos. Y debemos también saber que este derecho se divide en tres: derecho público, derecho privado y derecho social. En esta noche vamos a estar enfocándonos en el derecho social. Este derecho social también se subdivide y se subdivide o dentro del derecho social lo compone el derecho a la familia, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho familiar. Y en esta noche vamos a estar tocando el derecho laboral y el derecho familiar. Dicho esto, el derecho social es aquella especialidad del derecho que se basa en series de principios y normas que tienen como objeto el proteger, el velar, el integrar, el pautar, el comportamiento y las actividades de los individuos, en lo que llamamos los que juegan el rol de la sociedad. El derecho social existe porque, viéndolo de una manera más simplificada, el ser humano, cuando actúa en sociedad, se compone de una familia. Y también cuando participa en la sociedad, también juega un rol importante en la labor diaria, o sea, un trabajo. Dentro de este derecho, el Estado juega un papel importante, porque él es el que se encarga de dividir el peso entre los roles. Él se encarga de proteger al más débil en la cadena. En el caso de la familia, él se encarga de proteger a los niños, proteger a la mujer, donde se supone que son los más débiles. Regula el matrimonio, regula otras cosas más. En el caso laboral, impone principios y normas para proteger al individuo más débil, que en este caso es el trabajador. ¿De quién? De las empresas, del que en teoría tiene el poder. Entonces, para que pueda haber un equilibrio entre estas dos partes, el Estado se mete y juega el rol. De eso es lo que llamamos derecho social. Podemos ver dentro del derecho social que hay características, y es cultural y humano, que es lo que estábamos hablando en esto de la definición de derecho social, que es cultural, porque a medida que el derecho entre a regir, este se va a comportar
según la sociedad en donde esté. Es cultural y humano. En muchos países de repente tengan unas distintas leyes que en otros. Entonces, este derecho se va a acoplar según los normamientos o las normas de este país. Establece valores sociales. ¿Qué son los valores sociales? Son aquellos valores que nos permiten convivir con otra persona dentro de la sociedad. Entonces, el derecho social establece cuáles son esos valores y nos permite y nos guían para que ambas partes jueguen el rol que deben jugar y se guíen en medio de los valores sociales que el Estado así lo determine. En este punto, mi compañero Yamil Henry estará hablando sobre las características y también sobre las importancias del derecho social. Buenas noches, profesor, compañeros. Otra de las características del derecho social es la realidad social, que es el entorno en el que vivimos, es el diario vivir de nosotros como sociedad. Y por último, aparece el equilibrio social, que es la encargada de poner en la balanza al más débil con el más fuerte y dar lo justo a cada quien. Bien, seguimos con la importancia del derecho social. La importancia del derecho social es crucial para garantizar los cambios sociales. O sea, la construcción de una sociedad más justa, libre de fenómenos que empobrecen la sociedad, el racismo, el trabajo abusivo y la falta de acceso a la educación. El marco legal social en Panamá, una constitución, la ley suprema en cualquier nación, brinda el marco al gobierno que designa los poderes responsables de la república, instancias gubernamentales y establece la relación entre la población y su gobierno. Detalla los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos. Generalmente proporciona el marco para el derecho en Panamá. La Constitución de la República de Panamá, en su título tercero sobre los derechos, debe fundamentalmente establecer la base para el derecho social en Panamá. El siguiente artículo, número 17, las autoridades de la República. Estas instituciones son para proteger la vida, la honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo la jurisdicción, asegura la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los derechos, garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimo, no incluyendo otros que inician sobre el derecho fundamentalmente la digna de la persona. De este artículo podemos decir que damos pie que el derecho social sea establecido para cada ciudadano panameño. El marco legal del derecho social. La división del derecho social. El derecho social se divide en 4 diferentes ramas de la sociedad. El derecho a un empleo y un salario. Cada ciudadano panameño tiene derecho a tener un empleo, pero eso no se está cumpliendo. Y ese es nuestro deber, que cada ciudadano panameño tenga la oportunidad a tener un empleo y un salario, un empleo digno. El derecho de la protección social en caso de necesidad de jubilación y de seguridad. Ahora mismo se está hablando de que
que la pensión y jubilación no se cree que haya muchos fondos, solamente llegue para 18 meses con esto de la pandemia. Pero nosotros tenemos que pelear para que haya una jubilación y una seguridad social. El desempleo, las bajas laborales, también el derecho social tiene que ver con la salud de maternidad y paternidad. Muchas veces cuando los padres tienen hijos, no se le cumple con el paternal. Y es parte del derecho social. Derecho a vivienda, a la educación, a la sanidad. El derecho de un medio ambiente salud, acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública. El derecho a la alimentación. Para este trabajo nos enfocamos en el derecho y el derecho de la familia, siendo el primero definido a continuación. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular la relación entre los colaboradores y los trabajadores. Es un derecho bilateral, el cual busca reglamentar la relación entre los trabajadores y el patrón. De igual manera, es un derecho unitario, ya que persigue un solo fin, que es la protección de los colaboradores y de esta manera poder lograr una justicia social. También es un derecho progresivo, porque evoluciona en conjunto de las necesidades sociales a través del tiempo. Siguiente. Fuentes del derecho laboral. La fuente del derecho son un conjunto de normas jurídicas que se aplican dentro de un Estado. Las fuentes de un derecho laboral pueden variar de acuerdo a las reglas jurídicas laborales de ese país. Pero dentro de las principales podemos mencionar la legislación, que está conformada por la Constitución, la ley ordinaria, la ley orgánica y los reglamentos. Tenemos los tratados internacionales, el laudo arbitral, la convención colectiva, el contrato de trabajo, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Siguiente. Principio del derecho laboral. Los principios de derecho laboral son aquellos criterios que organizan el sentido de las normas laborales y regulan la relación de trabajo de ellos. Los principales principios del derecho laboral son: principio protector. Estos regulan el beneficio de la parte del trabajo, que el colaborador debe trabajar en un lugar favorable para poder realizar su actividad laboral como debe ser. De igual manera, tenemos el principio de la continuidad de la relación laboral, la cual persigue que las relaciones de los trabajadores sean de manera estable y de esta manera limita la facultad de los patronos de ponerle fin a la relación laboral. También tenemos el principio de la supremacía de la realidad. Se aplica en momentos en donde no hay concordancia dentro de lo que nos dice nuestro contrato de trabajo con lo que practicamos en el área laboral físicamente. Por eso es muy importante cuando obtenemos un nuevo empleo que nuestros empleadores nos den una copia de nuestro contrato laboral y de esta manera estamos totalmente claros de cuáles son nuestros deberes dentro de esa empresa. También tenemos el principio de la razonabilidad, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto quiere decir que ningún colaborador puede renunciar a sus derechos que están establecidos dentro del Código de Trabajo y también de las convenciones colectivas, ya que todo esto está establecido allí de manera importante para el bienestar y la paz social. Y por último, tenemos el principio de la libertad sindical. Siguiente. Características del derecho laboral. Tenemos formación, autonomía, significado protector, carácter dinámico, hecho social, regulación de trabajo subordinado, naturaleza obligatoria, fuentes. Muchísimas gracias.
Bien, buenas noches, estimado profesor, compañeros todos. En la noche de hoy nos tocó conversar sobre el enfoque del derecho laboral. El enfoque del derecho laboral, ahí podemos observar 4 procesos: derecho laboral, derecho procesal laboral, derecho individual del trabajo, derecho de la seguridad social y derecho colectivo del trabajo. Empecemos, derecho procesal laboral. Cuando hablamos del derecho procesal laboral, es donde se emergen todas las leyes y todos los procesos que dan inicio a una relación laboral. Llámase entre el empleador y el empleado. Aquí se establecen todas las reglas y normativas que tiene el país para que una empresa pueda aplicarla al momento en que vaya a emplear una. Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, que es el derecho al trabajo, es una regla o una ley que nace de nuestro país y que está enmarcado dentro de la Constitución de la República. Aquí nace el contrato que debe darse entre el empleado y el empleador. Cuando la empresa o el empleador adquiere los servicios del empleado, es en este momento en que se enmarca o se dan las pautas entre ambos, tanto el empleado como el empleador. Es donde ahí es donde se toma cuánto es el salario, cuánto es la hora laborable, todo lo que tenga que ver con el contrato. De ahí nace el contrato. Vamos al derecho de la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social, es la protección de los trabajadores, ya sea en la salud, seguridad ocupacional, retiros y jubilaciones. El derecho de seguridad es la protección que le brinda el Estado a través de la Constitución a todas las personas que brindan un servicio, ya sea a nivel privado o a nivel público. Se dan entre esto la protección de los trabajadores. Ahí es donde la empresa tiene la obligación de dotar a los trabajadores de todos los implementos necesarios para cuidar su salud. Se habla sobre la seguridad ocupacional, que debe ser el motivo de que todos los empleados tengan capacidad de tener o estar dentro de la seguridad que brinda la empresa para cualquier eventualidad que se dé como un accidente. Están los retiros y las jubilaciones, que cuando el empleado cumple con los años de servicio requeridos por la ley y que es el momento de ser beneficiado con una jubilación o un retiro, que es un retiro anticipado. Derecho colectivo del trabajo. Todos los empleados tienen derecho a poder reunirse individualmente, colectivamente. A esto se le llama sindicato. Dentro de los sindicatos, ellos tienen derecho a las reuniones, tienen derecho a sus cuotas, tienen derecho a huelga, tienen derecho a poder superarse, ¿verdad? Porque se da también que los sindicatos pueden brindar oportunidades de capacitaciones profesionales a los empleados. Nos vamos a nuestra próxima filmina, que es característica del derecho laboral. Dentro de la característica del derecho laboral podemos mencionar los sujetos, formación, autonomía, fuentes y significado protector. ¿Quiénes son los sujetos dentro del derecho laboral? Los sujetos son el empleador y el trabajador. ¿Quién es el empleador? La persona que solicita los servicios. ¿Quién es el trabajador? La persona que brinda la oportunidad de ofrecer sus servicios, ya sea a nivel profesional o a nivel individual personal. Formación. Hace un momento le conversaba sobre los nuevos conocimientos y experiencias. El derecho laboral da una obligatoriedad tanto al Estado y a la empresa de que a las personas empleadas que estén brindando sus servicios, ya sea en la empresa privada o en la empresa pública, de que ellos puedan ser capacitados tanto profesionalmente como en una capacitación como lo hace el INADE, que es de forma gratuita y es establecido por el Estado. Todo trabajador tiene derecho a capacitarse. El Estado, el sindicato, tienen esa obligatoriedad de cubrir con los gastos necesarios para que la persona pueda superarse profesionalmente a la vez que se van formando individualmente. Autonomía. Esta es una característica importante dentro del derecho laboral. ¿Por qué? Porque ahí se establecen, tienen sus normas, sus principios y todo lo que es la parte legal dentro del derecho laboral que se va a sujetar tanto al empleado como al empleador
que deben cumplir con ellas. Fuentes. Dentro de las fuentes son las leyes estatales. La Carta Magna de la República de Panamá es la Constitución. Ahí vamos a encontrar las leyes estatales, que son las que deben ser cumplidas dentro del marco legal. Aquí también están los acuerdos internacionales que Panamá ha firmado, donde se le da a los empleados la oportunidad de estar protegidos por la ley del derecho al trabajo. Vamos al significado protector, necesidades del mismo. Aquí en las necesidades del mismo hablamos de la necesidad que tiene el trabajador. Uno de ellos es derecho a vacaciones, derecho a superación, su derecho a jubilación, su derecho a un retiro anticipado por salud. Aquí se le da también la oportunidad entre sus derechos y una característica del derecho de capacitarse profesionalmente, tanto si está brindando su labor en una empresa privada como si lo está haciendo para el gobierno. Otra de las características del derecho es la naturaleza obligatoria, el hecho social y el carácter dinámico y el significado profesional específico. ¿Verdad? Pásala. Naturaleza obligatoria. Los empleados y empresarios, ellos se reúnen para un acuerdo del contrato. Esa es una naturaleza obligatoria. Tanto el empleador como el empleado, antes de iniciar una relación laboral, ellos deben reunirse y llegar a un acuerdo donde ambas partes deben poner en claro sus derechos y deberes antes de iniciar una relación laboral. Si vamos al hecho social, el hecho social, porque tiene que verlos, ahí vemos los salarios, porque ahí se da cuando se da el derecho a las huelgas, la justificación de despido, que determinen indicaciones sociales, ¿verdad? La empresa no es obligatoriamente debe tener un empleado si este empleado no cumple con las reglas establecidas antes de haber sido contratado. Si vamos a una de las características del derecho laboral, vamos al carácter dinámico. Características y necesidades que evolucionan constantemente. Sabemos que la sociedad va evolucionando, no se queda estática, ella va cambiando. Asimismo van cambiando las características y asimismo va cambiando las necesidades que se puedan presentar dentro del ámbito laboral. Por ende, el carácter dinámico del derecho laboral se da así, en movimiento según las necesidades que se dé dentro del país. Ejemplo de esto, la pandemia que estamos sufriendo actualmente. Significado profesional específico. Aquí se regula una parte específica de los oprimidos por las relaciones laborales. También sabemos que dentro de las relaciones laborales que se dan en un momento, también se da el hecho de que algunos empleadores puedan abusar del empleado. Entonces es aquí donde las personas tienen derecho a reunirse en un sindicato y al tener entre ellos una relación común social y los hace entender. Ahí es donde ellos pueden pelear si están siendo oprimidos, si no se está cumpliendo con las horas de trabajo, si no se están cumpliendo con el pago de horas extras, si no se está cumpliendo con la seguridad dentro del edificio de donde están trabajando. Es aquí el significado profesional específico. Así, es aquí donde vamos a ver todas estas cosas. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Esmeralda Outen y hoy tengo el placer de explicarle sobre el tema del derecho laboral y su marco legal. Sí, el marco legal del derecho laboral lo podemos encontrar primeramente en la Constitución Política de Panamá, que habla en su capítulo 3 sobre el derecho al trabajo. Este derecho al trabajo comienza en el artículo 64, que habla sobre que el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y a generar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa.
Esto lo dice la Constitución Política de Panamá. Bien, como bien podemos saber, la Constitución Política de Panamá como primera ley establece el derecho del trabajo, pero también lo establece el Código de Trabajo, que tiene una vigencia hace más de 40 años, y esta vigencia empezó el 2 de abril de 1972, y que hasta la fecha ha sufrido muchas transformaciones, que ha ido adecuando y desarrollándose ciertos mandatos y artículos hasta la actualidad, en lo que nos vamos desenvolviendo como sociedad. Sí, continuamos con el Código de Trabajo en la parte de aprendizaje de cómo conocer el Código de Trabajo. El Código de Trabajo se divide en ciertas partes, y una de esas partes son que se divide en libros, en títulos, capítulos y artículos. Los libros están subdivididos en títulos, y cada título de cada libro trae sus capítulos, y entonces esos capítulos tienen sus artículos. Prácticamente el Código de Trabajo tiene más de 1067 artículos establecidos. Bien, como explicamos sobre las partes del Código de Trabajo, este consta específicamente con 5 libros que nosotros podemos explicarlos de una manera más contundente y efectiva, relacionándolo así. El primer capítulo está relacionado con las relaciones individuales. El segundo libro, los riesgos profesionales. El tercer libro, relaciones colectivas. El cuarto libro, normas procesales. Y el quinto libro, disposiciones finales. Muy buenas noches, honorable profesor Arturo Watts, profesor de Derecho Civil, colegas todos. Mi nombre es Yair Cordero y tengo el inmenso privilegio de dirigir un tema de interés como es el derecho de familia. Pero no podemos entrar a desarrollar el tema sin antes definir el concepto de familia de su aspecto etimológico. Tenemos que iniciar diciendo que el término proviene del latín familum, que constituye la colectividad de las personas que viven bajo un mismo techo y de los mismos recursos. La siguiente, compañero. Ok, del aspecto de la etimología del concepto de familia, tenemos que resaltar el enfoque de la Enciclopedia en Carta del 2005, que define la familia de la siguiente manera. La define como un grupo de personas emparentadas entre sí, es decir, que conviven bajo un mismo techo y una misma dependencia. Desde el aspecto de Aristóteles, el filósofo, él definía el concepto de familia como una sociedad natural cuyo fin es el cuidado de todo aquello que el hombre necesita. Sin embargo, desde el aspecto de los dogmáticos juristas actuales, la familia es como un fundamento, como una célula o una base de la sociedad. Y como premisa que operó como punto para partir o formación del Estado. Entonces estamos viendo al final de todo que cada uno de estos conceptos coinciden en que es el fundamento de la sociedad. Es decir, que la familia es fundamento de la sociedad. Compañeros, continuemos. Es necesario que nosotros hagamos algo de historia. ¿Y por qué? Porque de esta manera nosotros podemos comprender bien el concepto de familia. Y queremos hacerlo desde el aspecto teológico. En el aspecto teológico vimos un suceso que se dio desde su principio de la creación. La historia narra de que Yahweh, el creador del cielo y la tierra, del universo, encontró que la tierra estaba desordenada.
Al ver que la tierra estaba desordenada, inicia un proceso de ordenamiento, y dentro del ordenamiento él crea al hombre, derivando así la mujer del hombre, dándole de esta manera una ordenanza de que ellos se reproduzcan, que ellos puedan dominar, que se puedan señorear de lo que está sobre la tierra. De esta manera lo hicieron estos primeros habitantes de la tierra, logrando el plan divino, que es la conformación de la familia. Pero también vemos que al avanzar el tiempo se dieron una serie de ordenamientos. Entre los ordenamientos que se dieron fueron el universal, donde el universal dice que el universo es la esencia del ordenamiento. Y dentro de ese ordenamiento el hombre se encuentra. Pero de igual forma vemos otro tipo de ordenamiento, como el ordenamiento natural, el ordenamiento moral, el ordenamiento social y el ordenamiento jurídico. Nosotros queremos detenernos a desarrollar sobre el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es más que la garantía. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico tiene un carácter coactivo y de forzoso cumplimiento. Por ende, el ordenamiento social y el ordenamiento jurídico tienen una relación a pesar de que son ordenamientos independientes. Este ordenamiento social se da producto de que la sociedad, los hombres que componían la sociedad en esos momentos se pusieron de acuerdo para guardar sus intereses. Pero esos intereses no podían ser guardados si no existía un ordenamiento jurídico. Y en eso nosotros nos paramos porque es necesario que conozcamos estos conceptos toda vez de que vamos a entrar en lo que es el derecho de familia, ¿sí? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿y cómo se inicia este tema, este asunto de la conformación de la familia? Pues tenemos que decir que la familia desde el principio estuvo conformada por tribus. ¿Y qué eran las tribus? Las tribus no eran más que un conjunto de personas que estaban conformadas por clanes, era un conjunto de clanes en sí. Y los clanes eran conjuntos de grandes familias. Entonces, de esta manera vemos la diferenciación entre los conceptos tribus, clanes y familias, ¿sí? Pasando a la próxima filmina, compañeros. Ok, en cuanto al derecho romano, estamos viendo de que en este aspecto la familia no presenta, en el derecho romano no presenta los mismos rasgos y caracteres que en el derecho moderno. No se funda sobre el hecho natural de la unión de sexos, sino sobre el hecho político-económico. Pero lo peculiar del derecho romano que sirve para definir a la familia es la sumisión a un pater familia. Un pater familia era lo que era conocido como el padre o cabeza de familia, que era el que tomaba la determinación absoluta, determinante en el aspecto de la familia. Aquí vemos, pues, que la familia constituye una verdadera comunidad doméstica que podría estar integrada por varias familias en su significado actual. Y sabemos que el hombre, el hombre en sí tiene un derecho fundamental. Y el derecho fundamental que tiene cada hombre es la obtención de un nombre y un apellido. Este es un derecho que le asiste al hombre por su naturaleza. Entonces, la pregunta que nos haríamos nosotros es cómo se obtienen los apellidos, cómo surgen los apellidos. Es necesario resaltar que en la antigüedad los seres humanos estaban conformados por clanes, como bien citamos anteriormente. Por ende, estos se conocían entre sí. Pero ¿qué sucede? Al avanzar el tiempo, al desarrollarse la sociedad, para la época de la Edad Media, ya comienzan a surgir ciudades modernas, que comienzan a evolucionar. Por ende, ya la familia tenía que adquirir una diferenciación entre unas y otras, y estas lo adquieren
de la siguiente manera. Se requiere cuando un padre de familia y su componente se alojaban en un determinado lugar. Ejemplo, el señor Carlos se alojaba en los montes y por alojarse en los montes se diferenciaba por esta razón. Se diferenciaba entonces como Carlos el del monte y la familia se conocían como los del monte. Si se daba entonces en el valle, se conocía como Carlos del Valle. Y de igual manera la familia se conocía como los del Valle. Pero también podía darse por el oficio que adoptaba ese padre de familia. Por ejemplo, si Carlos era zapatero, entonces era conocido como Carlos Zapatero y la familia era conocida como los Zapateros. Y de esta forma, nosotros podemos concluir que se da el surgimiento de los apellidos, que es un derecho que tiene todo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Antonio Magallón, pertenezco al primer año B de Derecho Nocturno. El tema a tocar es el derecho social y derecho familiar, ¿sí? El punto en el cual voy a exponer es la definición del derecho y el enfoque del derecho de familia, ¿sí? Bien, como primer punto, tocaré el punto del derecho de la definición del derecho de familia, ¿sí? Bien, nos hacemos la pregunta de ¿cuál es la definición, ¿no?, del derecho familiar? Bien, es el conjunto de normas que regula la institución de la familia desde su propia perspectiva, ya sea natural, social, ¿sí? También nos hacemos la interrogante de dónde viene o de dónde nace el derecho de familia. Se considera que el derecho de familia nace del derecho civil. Sin embargo, como este tiene base en el derecho, o sea, tiene base en la persona individual, perdón, por ende no podemos relacionar este derecho con el derecho familiar. No pueden ser regidas por el criterio individual o la autonomía de la voluntad, perdón, ¿sí? En la actualidad se considera que este derecho en gran parte es de doctrina autónoma, ¿sí? Como parte del derecho. Bien, pasamos al punto 2, el punto del enfoque de familia, del derecho familiar. Se ha expresado que este se vincula con el derecho de la personalidad y el derecho público. Bien, hay ciertos puntos que queremos tocar para dar el análisis del enfoque, ¿no? ¿Sí? Bien, en primer punto, vemos que se relaciona con el derecho a la persona y no se puede abordar este derecho sin antes reparar el derecho que de manera individual posee cada miembro de la familia, ¿sí? En tal sentido, como segundo punto, en tal sentido, se debe aclarar que antes de ser miembro, o sea, debe ser miembro, perdón, cónyuge, madre, hijo, conveniente inclusive antes de ser padre, es primero una persona con un sujeto con derecho. Se relaciona el derecho público y se considera a la familia como el Estado y la relación entre sus ciudadanos, ¿sí? Bien, vemos como otro punto lo que es la controversia. Se origina cuando se incorporan los asuntos privados al ámbito público. Bien, esta situación es inevitable, puesto que no sería posible destinarle un espacio exclusivamente privado a un grupo de carácter social como es el de la familia, ¿sí? Bien, aquí podemos ver que las fuentes, ¿no? Hablamos de las fuentes del derecho. No sé cómo Filmina, ¿sí? Podemos ver las fuentes del derecho común de las que se desprende el derecho de familia. Bien, vemos que
que habla del matrimonio y unión libre. Aquí habla de regímenes económicos y matrimoniales, disolución de la organización familiar, las parentelas, las derivaciones de la parentela, guarda o tutela y curatela. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Eira Reina, con cédula de identidad personal 3-731-1871. A mí me tocaron 2 puntos importantes del derecho de la familia, el cual es la característica y la clasificación. La característica, por ser un derecho que no se encuentra regulado en un solo apartado de ley, posee características muy especiales a los demás derechos. Aquí vemos 7 puntos, el cual me quedo con el punto número 2, que es predomina el carácter personal, ya que pienso yo que la familia moderna le hace mucha falta más características como la tolerancia, porque hay muchos padres que no tenemos tolerancia, la diversidad, la impresión en los roles. ¿Por qué digo la impresión en los roles? Porque hay muchos padres que andan confundidos, diría yo, por tanto a la toma de decisiones, porque hay padres que dicen de que, ay no, ve y pregúntale a tu mamá. La mamá dice, ve y pregúntale a tu papá. Y entonces, o sea, tienen como miedo de decirle a sus hijos sí, no, pues, sí o no. Y diría yo que tú sí serías sí y tú no serías no. Bueno, el punto de la clasificación del derecho de familia. Como vemos, hay 3 puntos: el derecho de las relaciones de pareja, el derecho de las relaciones patentales, el derecho de las relaciones filiales, el cual me quedo con el derecho de las relaciones filiales, que es el punto número 3, el cual lo sostengo con el artículo 59 del libro de la Constitución, que dice: la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relaciones con los hijos. Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos, porque obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual. En esto, a respetarlo y a asirlearlo. La ley regula el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés social y el beneficio de los hijos. Ese artículo nos habla de las obligaciones que tienen los padres con sus hijos. Ya vemos que no es un deber, sino es una obligación. Porque también hay muchos padres que se dejan con la mamá y, bueno, pues se desatienden también de los hijos. Y no debe de ser así, porque los padres tienen que ver por la alimentación, la educación de sus hijos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Katia Truco. Hoy le voy a hablar sobre el marco legal de derecho de familia. ¿Qué viene siendo un marco legal? Posiblemente el marco legal sea un tema que represente una situación especial, pues las leyes suelen interpretarse como un conjunto de restricciones. En este marco legal nosotros le vamos a hablar sobre la patria potestad. ¿Qué viene siendo la patria potestad? Es un conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con los hijos. Los deberes y obligaciones también que tienen los padres. O sea, que todo padre tiene la obligación de darle de comer, educar y proteger a sus hijos para que puedan tener una crianza en un adecuado desarrollo físico y espiritual. Las instituciones que protegen los derechos de la familia vienen siendo la Caja de Seguro Social y la Policía Nacional, entre otros. También podemos mencionar Protección Civil. Cámbiame la filmina, por favor. Entre el marco legal también le vamos a hablar sobre la ley número 3 del 17 de mayo. Es necesario destacar que en Panamá se encuentra una lista de países que hicieron un código de familia independiente al Código Civil. En la ley número 3 del 17 de mayo de 1994 y fue decretada como libro primero de las relaciones familiares,
con el propósito de proteger los derechos de todos los actores que componen el núcleo familiar. Entre el marco legal de derecho de la familia también tenemos la institución encargada de velar por los derechos de la familia, contemplando lo siguiente. El Estado protege especialmente a los menores contra el abuso físico, mental o sexual, el maltrato, la explotación y el uso ilícito de drogas. Pero para que las autoridades competentes puedan intervenir es necesario que conozcan los hechos. Es responsabilidad de todo proporcionar las informaciones a las autoridades. Ahí también se habla que es deber individual una maternidad y paternidad responsable y proteger igualmente a las personas ancianas y enfermas. Muchas gracias, eso es todo. Bien, de este modo concluimos con esta presentación y podemos decir que los derechos han evolucionado a lo largo de la historia según las características de cada circunstancia, de cada época y en cada momento histórico. Nosotros podemos definir y redefinir para velar por el respeto de los principios inherentes a la condición de cada ser humano. En el caso de los derechos sociales, podemos decir que surgen ante la necesidad de que se cumpla la ley en aquellos aspectos en donde las personas pueden sentirse desprotegidas o en los casos en que carezcan de reconocimiento dentro de su comunidad, dentro de su población, dentro de su país, su grupo o también, ¿por qué no?, dentro de su sociedad. Sin más que decir, entonces, estimado profesor, el grupo que tenía que hablar sobre derecho social, concluimos. Muchas gracias y buenas noches.